Bueno, hermanos queridos, vamos a pasar a la palabra, pero antes de decirles la porción, el lugar donde vamos a estar reflexionando y estudiando en esta tarde, decirles que observando la trayectoria del cristianismo a lo largo de la historia, en algunos sentidos ha cambiado mucho, pero en otros aspectos suceden las mismas cosas que ocurrían hace 2000 años en las iglesias locales. Uno dice, bueno, por ejemplo, los problemas que tenía la iglesia de Corinto, se habrán solventado, ¿no? Se habrán solucionado los problemas a lo largo de la historia. Me temo que no. Los mismos problemas que tenían los hermanos de Corinto, de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de donde fuera, se siguen dando hoy en día en las congregaciones, ¿no? Gente, por ejemplo, que fue criada en el Evangelio, que no valora el hecho de haber sido criado en el Evangelio y terminan enfriándose o apartándose. Gente que a lo mejor no terminan de arrancar, no terminan de crecer, de desarrollarse, de madurar en el Señor. A veces no es el caso, gracias al Señor, ¿no? Lo digo de verdad, divisiones internas, líos, problemas entre hermanos que algunos salen de la iglesia más doloridos de lo que entraron en algunas ocasiones, ¿verdad? Así que en un sentido hemos cambiado, pero en otro aspecto el ser humano sigue siendo el mismo. Siguen habiendo las mismas luchas, las mismas pruebas, las mismas dificultades. Y ya en la época del apóstol Pablo y de los primeros años del Evangelio, comenzó el diablo a tratar de meter en las congregaciones, en las iglesias locales, enseñanzas antibíblicas, enseñanzas y doctrinas de hombres que, aprovechando a veces el vacío que dejaba, por ejemplo, el apóstol Pablo cuando dejaba una iglesia y dejaba un pastor nuevo o un grupo de ancianos, pues se metían, ¿no? Personas que se conocen en la Biblia con el nombre de los judaizantes. Los judaizantes, no digo que no fueran creyentes, no digo que no fueran cristianos, pero eran cristianos fundamentalmente de origen judío, que ellos no terminaban de entender cuál fue el objetivo fundamental de la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, que por cierto en estos días están recordando que en el monte Sinaí recibieron la ley, porque se está celebrando en estos días una fiesta que para ellos les recuerda precisamente eso, ¿no? La fiesta de Shavuot es la fiesta del júbilo, de la alegría, de las cosechas, pero también el tiempo en el que recibieron la ley. Para nosotros sería el tiempo de Pentecostés, ¿no? Cuando descendió por primera vez de una forma masiva sobre un grupo de creyentes el Espíritu Santo, ¿no? Llenándolos de una forma diferente a otras ocasiones, ¿verdad? Pero los judaizantes eran personas, ya digo, de origen judío que se metían dentro de las congregaciones y le decían a los recién convertidos de origen no judíos que no era suficiente con creer en Cristo, que había que hacer algo más, que había que añadir aspectos de la ley, circuncidarse, guardar ciertas y determinadas celebraciones. Y claro, Pablo, como buen judío, batalló durante toda su vida en contra de estas doctrinas falsas, mandamientos de hombres, y escribió varias cartas. Yo creo que para mí la más clara en cuanto a este tema es, sin lugar a dudas, la carta de Pablo a los Gálatas. Léanla, es muy interesante. Pero en esta ocasión nos vamos a la carta de Pablo a los Romanos, al capítulo 6. Si han traído su Biblia o quieren seguir la lectura a través de las pantallas de la iglesia, lo pueden hacer conmigo. En el capítulo 6, a partir del versículo 15, por cierto, eran algunos versículos que yo leí esta mañana en el devocional que tuvimos, dice así la palabra de Dios. Pablo dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Él mismo responde a la pregunta. Él dice, en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Verso 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad,
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, y este versículo siempre me ha impactado muchísimo. Miren qué pregunta. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Qué porción tan interesante, ¿verdad? Una vez más vemos a Pablo haciendo una especie de paralelismo, de comparación entre el tema de la ley, tema tan conocido para los judíos de antaño y hoy en día, y el tema de la gracia. El tema de la ley, se habla de este tema tanto en lo que llamamos Antiguo como Nuevo Testamento. La ley, ¿quién no sabe lo que es la ley? ¿Verdad? Los 5 primeros libros de la Biblia se aglutinan bajo el nombre de la ley o de la Torá. Los 613 mandamientos, los preceptos, las fiestas, las celebraciones, en fin, todo eso lo sabe. Pero del tema de la gracia no se habla nada en el Antiguo Testamento porque era un tema totalmente desconocido. No se hablaba de gracia de Dios, no se hablaba de evangelio, de buena nueva, se hablaba de ley. Para todo había una ley. Para los agricultores, leyes. Para los ganaderos, leyes. Para los sacerdotes, leyes. Para los soldados, los solteros, las viudas, todo el mundo estaba bajo la ley. Nadie podía hacer nada que no estuviera estipulado y organizado bajo el tema de la ley. Y había una tribu que eran los levitas, que habían sido entrenados específicamente para enseñarle precisamente a la gente el tema de la ley. Hace unos días también yo leía por la mañana cuando Moisés se levantaba muy temprano a la mañana y comenzaba a atender a la gente del pueblo en sus quehaceres diarios y también a instruirles en la ley. Porque no todo el mundo tenía una Biblia. No todo el mundo podía irse a su tienda de campaña y leer Deuteronomio, Levítico, Números. Eso no existía. Existía un rollo de la ley y Moisés tenía que leer la ley al pueblo y explicar cómo se cumplía esa ley, esos mandamientos, ¿verdad? Y esos levitas se dedicaban única y exclusivamente a enseñar la ley y a ayudar a la gente a la hora de poner en práctica los mandamientos y los preceptos de la ley. Pero en cuanto a evangelio, no se menciona la palabra evangelio. Besorá sería en hebreo, ¿no? No se menciona esa palabra en todo el Antiguo Testamento porque eso vino con Cristo. La buena nueva, el evangelio, la apertura de fronteras, el poder y el deber de llevar la palabra de Dios a toda criatura, a todas las naciones. Eso era algo impensable completamente en el Antiguo Testamento. Solamente tenemos que pensar por un instante cuando el Señor le dice a un profeta del Antiguo Testamento, a Jonás: sal de tu tierra, sal de tu cultura y vete al extranjero a predicarle a los de Nínive, ¿verdad? Capital de Babilonia, vete a predicarles la palabra. Y Jonás dijo: de eso nada. Yo no quiero ir a predicarle a esos impíos, a esos paganos la palabra, porque él sabía que si oían la palabra podían arrepentirse, cosa que sucedió, y él no quería que se arrepintieran. Porque si se arrepentían, el Señor iba a perdonar sus pecados. Y él no quería que el Señor les perdonara los pecados, sino que fueran castigados y destruidos. Esa era la mentalidad que había en aquella época. Pero no solamente en aquella época, sino hasta en la misma mentalidad del apóstol Pedro, después de haber estado 3 años con el Señor Jesucristo y de haber escuchado el Evangelio, a él le resultó muy duro, y lo hizo casi obligado, el ir a la casa de un centurión romano llamado Cornelio a predicar el Evangelio, porque no les cabía, no les entraba en la cabeza que ahora también los no judíos, es decir, los gentiles, tuvieran la oportunidad y el privilegio de conocer el Evangelio.
Entonces, cuando muchos judíos se convertían y hacían de Cristo el Señor y el Mesías de su vida, ellos, bueno, digamos que se convertían, iban a los cultos, iban a las reuniones, pero no se sentían cómodos con la presencia de gentiles en los cultos. De hecho, hubieron muchos choques. Muchos choques porque los aspectos culturales a veces pesan más que los principios espirituales. De hecho, hay iglesias hoy en día que casi más están bajo la cultura de la raza o de la etnia a la que pertenezcan que realmente al evangelio. No digo que no sean cristianos, pero muchos a la hora de resolver un tema, un asunto, sea cual sea, siempre recurren a un señor que es el que sabe las leyes de su pueblo y casi pesan más a veces que el evangelio. Es increíble. Bueno, pues eso no era nada nuevo. En la época de las primeras congregaciones, pues los judíos llegaban y para comer se lavaban 20 veces las manos. El gentil no se lavaba nunca. El gentil comía carne que previamente había sido sacrificada a los ídolos. El judío ni loco comía esas carnes porque para él eso era pecado mortal. Y por eso se tuvo que hacer una primera reunión donde se juntó todo el liderazgo de la época, el famoso concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, y tomar una serie de acuerdos para que hubiera armonía, para que hubiera paz dentro de las congregaciones y no se dividieran iglesias, ni se pelearan y se enfadaran hermanos por cuestiones de comida o de tradiciones, etcétera, etcétera. Porque para muchos judíos era impensable que al convertirme, por decirlo de alguna manera, a Cristo, dejaran de practicar la ley. Entonces ellos tenían una lucha interna porque decían, bueno, tenemos que decirle a los recién convertidos, aunque no sean judíos, que tienen también que practicar la ley. Y Pablo emplea aquí una expresión, en el versículo 15 dice, bajo la ley, y dice también, bajo la gracia. Ambas cosas son incompatibles. O estás bajo la ley, o estás bajo la gracia. No puedes estar en ambos sitios al mismo tiempo. Obedeces la ley, o intentas cumplirla, o estás bajo la gracia de Dios. Pablo dice que los que están bajo la gracia, no bajo la ley de Moisés, que la ley de Moisés, dicho sea de paso, era un medio para llegar a un fin y no un fin en sí mismo, como algunos creían y siguen creyendo. Pues el apóstol Pablo dice que cuando estamos bajo el evangelio, bajo la gracia, no es que tenemos licencia para pecar deliberadamente y hacer lo que nos dé la gana. Por eso él dice, vamos a pecar, vamos a quebrantar, vamos a herir y a irritar el corazón de nuestro Dios porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. No significa que ahora hay barra libre, ¿no? Carta blanca para aquellos que no están bajo la ley de Moisés, sino bajo el evangelio, bajo la gracia, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Lo que pasa, amados hermanos, es que Pablo compara a los practicantes, a los devotos de la ley, con esclavos. Con esclavos. Porque aunque cumplían o intentaban cumplir la ley, nadie podía cumplirla, porque la ley de Dios es perfecta y ningún ser humano es perfecto hoy en día. Fue perfecto el hombre en un momento determinado de la historia, pero ya no lo es. Ya no somos perfectos. Adán fue durante mucho tiempo un hombre perfecto, hasta que pecó. Y en el momento en el que pecó, como dijimos el otro día, comenzó a sentir, comenzó a desear, comenzó a hacer cosas contrarias a lo que Dios le pedía. Y comenzaron los odios, los homicidios, las guerras, las divisiones, las peleas. Y como dijo Santiago en su epístola, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? ¿No es de vuestras pasiones y de vuestros deseos? ¿Verdad? En el principio no era así. Por lo tanto, aunque intentaron muchas personas cumplir con los objetivos y con las demandas de la ley, en el fondo eran esclavos, porque no podían liberarse de sus pecados, porque la ley no se dio para liberar al hombre. No se sorprendan por lo que voy a decir, sino en cierto sentido para agobiar al hombre. ¿Por qué digo para agobiar o para presionar al hombre? Por la sencilla razón de que Dios sabía que nadie iba a poder cumplir con las exigencias de la ley. Entonces la pregunta que muchas veces me han hecho, entonces ¿para qué Dios la dio? Si yo te voy a decir que hagas algo y sé que no lo vas a hacer, ¿para qué te lo pido? Dios sabía perfectamente que ningún ser humano, ni siquiera Moisés, podrían llegar a cumplir
todas las exigencias de la ley de Dios. Ninguno. Pero a través de esas debilidades, a través de esa impotencia de poder cumplir con todos los objetivos que Dios me ha puesto delante de mi vida, yo tendré que reconocer en algún momento que soy incapaz. Yo no puedo cumplir según tus demandas, porque la ley refleja el corazón de Dios. La ley es perfecta como Dios que la dio es perfecto. Entonces el hombre tenía que ir constantemente al templo a presentar sacrificios de animales, porque era la forma que había en aquel tiempo, no de recibir el perdón de los pecados, ojo con eso, sino de tapar, de cubrir temporalmente los pecados de la persona. No es como hoy en día, que usted pide perdón por sus pecados e instantáneamente sus pecados son perdonados por el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero en aquellos días no. En aquellos días, cuando una persona cometía un pecado, depende del tipo de pecado que hubiera cometido, tenía que ir al templo, presentar un animal según lo estipulado por el sacerdote del momento, poner sus manos, confesar públicamente sus pecados imponiendo las manos sobre el animal, porque era como un traspaso, ¿no? Yo le traspaso a ese animal inocente mis pecados, él muere en mi lugar, pero como dice la Biblia, la sangre de animales no pueden perdonar pecados de seres humanos. Si la sangre de toros, de becerros, de cabras, de ovejas pudieran perdonar los pecados del ser humano, entonces ¿para qué vino Cristo a derramar su sangre? Si ya los pecados podían haber sido perdonados de esa manera, pero no eran perdonados, eran cubiertos temporalmente. Por eso constantemente, permanentemente, el pecador no era libre, sentía culpabilidad, se sentía condenado y tenía que ir un año y otro año y toda la vida a presentar sacrificio, incluso los mismos sacerdotes. Incluido el sumo sacerdote, también tenía previamente, antes de acercarse a la presencia de Dios y orar por el pueblo de Israel, él tenía que hacer sacrificios primeramente por sus pecados y luego entrar a la presencia del Señor. Si los pecados fueran perdonados, con un sacrificio era más que suficiente. Pero en la carta a los Hebreos dice que Cristo murió una sola vez y todos nuestros pecados fueron perdonados, son perdonados en el momento exacto en el que pedimos perdón al Señor por nuestros pecados. Y podemos irnos libres, como dice el término bíblico sería justificados, ¿no? Como si nunca hubiéramos pecado de la presencia del Señor. No es que nunca hubiéramos pecado. Lo que pasa es que Cristo perdona y olvida nuestros pecados y nos vamos libres de su presencia. Y dice la Biblia, y ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a otro modelo de vida que no es el de la ley, sino el del Evangelio de Jesucristo o la gracia del Señor Jesús. No significa de que no pequemos. Claro que seguiremos pecando. Eso no nos quepa la menor duda. Pero cuando yo pido perdón al Señor por mis pecados, en ese momento mis pecados son perdonados y hasta que vuelvo otra vez a pecar, no hay nada que me separe y me condene de la presencia del Señor, cosa que no ocurría en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú matabas un animal, derramabas su sangre, pero tu pecado seguía estando en tu corazón. Se había tapado temporalmente tu pecado, es como un paño, ¿no?, que tapa la suciedad, pero lo levantas y la suciedad está ahí abajo. Pero en el Nuevo Testamento, con Cristo, no ocurre eso. Cristo no pone un paño viejo en vestido nuevo, sino que Él perdona completamente todos y cada uno de tus pecados, por horrendos, por horribles que sean. Tú puedes ser libre de la presencia del Señor. Y entonces Pablo lo que le decía a los hermanos, ahora estamos libres, pero no para pecar, sino para honrar y para servir al Señor. Él dice, ustedes eran esclavos de la ley, ustedes eran esclavos de sus pasiones y deseos, pero ahora, parece mentira, seguimos siendo esclavos, seguimos siendo siervos, pero ahora de la justicia. Ahora siervos no por imposición, ahora siervos por amor, ahora siervos por agradecimiento a un Dios que ha limpiado todos y cada uno de nuestros pecados, y como lo amamos tanto, queremos servirle y no nos importa, como decía Pablo, siervo de Jesucristo por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tremendo, ¿no? Ahora, es interesante notar que antes de la ley, porque algunos dirán, bueno, pero la ley vino con Moisés.
Pero antes de Moisés vivieron millones de personas. ¿Y esa gente cómo hacía? No había sacrificios, pero no había ley que cumplir. Bueno, hablemos por un instante de un personaje que nos va a ayudar mucho a entender cómo un ser humano puede llegar a ser justificado sin necesidad de ser observante o practicante de la ley. Hablemos, por ejemplo, de Abraham. Lo conocemos todos, ¿sí o no? Aquel hombre que no era judío. Abraham no era judío. ¿A qué tribu pertenecía Abraham? A ninguna. Si el pueblo de Israel no existía cuando él fue llamado. Él vivía en la zona de lo que se conoce como Mesopotamia, entre el río Tigris y Éufrates, ¿verdad? Y él es llamado para que salga de esa zona, de esa región del mundo, y comience a caminar en dirección a lo que conocemos como Canaán, o la tierra prometida. Y a él se le llega a conocer como el hebreo. Porque la palabra hebreo, al principio, se refería al que venía detrás del río. Es decir, había un río, unos ríos enormes, gigantes, y cuando alguien pasaba de allí a este lado del mundo, se le llamaba hebreo. ¿Por qué? Porque ha pasado el río. Y a Abraham se le llamó hebreo, nunca se le llamó judío, nunca se le llamó israelita, porque el pueblo de Israel aún no había nacido. La ley vino 400 años después de la muerte, después de la vida del patriarca Abraham. Pero sin embargo la Biblia dice que él llegó a ser el padre de la fe. Y él llegó a tener el título de amigo de Dios. Y en la ley nunca nadie fue llamado amigo de Dios ni padre de la fe. Pero Abraham sí, y nunca cumplió la ley. Y no solamente eso, sino que a Abraham se le hicieron promesas sin necesidad de estar bajo la cobertura o la práctica de la ley, promesas que después serían aplicables al pueblo de Israel y a toda la cristiandad a lo largo de la historia. Luego las promesas vinieron antes de la ley, el pacto que Dios hace, lo hace con Abraham mucho antes de la ley. Abraham dice que fue justificado no por las obras, no por practicar la ley, sino por la fe. Dice la Biblia que Abraham fue justificado, y repito, no era judío, no pertenecía a ninguna de las tribus de Israel, pero él llegó a ser justificado por la fe. Las promesas que se le hicieron a Abraham, que le dieron a Abraham, son promesas tremendas, que están en pleno vigor en el día de hoy. Por lo tanto, fíjense el orden cronológico de la Biblia. Primero hay un hombre que llega a ser amigo de Dios, padre de la fe, en ciertos sentidos padre de todos los creyentes. Incluso padre de árabes, de judíos y de cristianos, porque todos estamos entroncados de una manera u otra con Abraham. Y sin embargo nunca practicó la ley. Nunca jamás leyó ni el Deuteronomio, ni Números, ni el Génesis, sino que fue justificado por la fe en su Dios. Entonces vemos que la gente podía ser justificada, es decir, declarado libre de pecados sin necesidad de practicar la ley. Exactamente lo mismo nos ocurre a nosotros hoy en día. Por eso podemos decir que somos hijos de Abraham, porque no somos hijos de la ley de Moisés, sino somos hijos de la promesa que Dios le dio a Abraham de que a través de su descendencia, de uno de su descendencia, serían benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y a quién está haciendo referencia cuando el Señor le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Pues está hablando nada más y nada menos que de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, cuando el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento es confrontado con los observantes de la ley, y el Señor Jesucristo le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ellos dicen, no, nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Y Cristo se les queda mirando y le dice, si ustedes verdaderamente fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham, el estilo de vida de Abraham, lo estarían llevando a cabo hoy en día. Pero ustedes no son hijos de Abraham. Porque Abraham vio mis días y se gozó. Y entonces, claro, ellos no entienden que Jesús fuera antes de Abraham. Y entonces es cuando le dicen, pero si tú no tienes ni 40 años cumplidos, ¿cómo vas a ser tú una persona antes de Abraham si Abraham
fue muchos años o siglos antes de este momento en el que estamos hablando. Y es que el Señor está haciendo referencia a su eternidad. En Cristo moraban dos naturalezas: la naturaleza divina, la naturaleza humana. Era 100% Dios, era 100% hombre. Ya sé que a lo largo de la historia ha habido muchos conflictos, que si era solamente hombre y no era Dios, o era solamente Dios y no era un hombre, sino que se parecía a un hombre, pero realmente, si estudias en profundidad y con seriedad la Biblia, te vas a dar cuenta de que Jesús era 100% hombre, limitado en espacio, en tiempo, se cansaba, tenía que pedir agua porque tenía sed, etcétera, etcétera. Sin embargo, como Dios, era capaz de multiplicar panes y peces, cosa que tú y yo no podemos hacer. Podía perdonar pecados, cosas que los seres humanos no podemos hacer. Podía leer los pensamientos de la gente, podía caminar por encima de las aguas, podía resucitar muertos después de 4 días muertos, etcétera, etcétera, porque Él era Dios en un frasco llamado cuerpo, donde se limitó durante un espacio de tiempo para que viéramos su gloria, para que aprendiéramos otro modelo y estilo de vida diferente al de la ley de Moisés, sino bajo la gracia, el Evangelio de Jesucristo, que ya no va dirigido a una nación, a un pueblo en particular, sino que Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Claro, ellos creían que era toda criatura judía. Por eso cuando Jesús dijo, en respuesta a una pregunta, ¿cuál es el mandamiento más grande que existe? Y Jesús dijo, pues amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento más grande y más importante. Y a continuación dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Y un judío le dice, ¿y mi prójimo quién es? Porque si tú le dices hoy por hoy a un judío en Israel, amarás a tu prójimo como a ti mismo, te dice, mi prójimo es otro hermano mío judío, pero mi prójimo no es un japonés, un argentino, un chino, un español, un dominicano, porque para él el prójimo es otro judío, y el que no es judío no es su prójimo. ¿Te das cuenta? Sin embargo, el Evangelio rompe esas barreras raciales, culturales, de la índole que sea, porque el Evangelio abre las fronteras. Y entonces cuando Pedro vio que cuando él visita la casa de un centurión romano, son llenos del Espíritu Santo exactamente igual que como ellos fueron llenos, y cuando llega a Jerusalén le dicen los hermanos de la iglesia, ¿qué has hecho, Pedro? ¿Cómo se te ha ocurrido entrar en la casa de un hombre que no es judío? ¿Pero qué has hecho? Nosotros los judíos no entramos a comer a casa de uno que no es de nuestra etnia, de nuestra raza. Y entonces él dijo, yo he entendido que lo que el Señor hace, tal vez nosotros no lo podemos entender, pero que ya no hay impíos o impuros y puros, gentiles y judíos, sino que ahora todos somos iguales delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es una lástima ver cómo hay cristianos que quieren obligar a la gente a cumplir la ley, que por cierto ya no se puede cumplir, porque hay casi 400 mandamientos de la ley, que al no haber templo físico en Jerusalén en la actualidad, aunque quisieras poner en práctica la ley, no puedes, porque hace 2000 años que ese templo no existe. Por consiguiente, ni era nadie capaz de cumplir con la ley, ni nadie la puede cumplir hoy en día, porque no se puede cumplir, sencillamente porque no se dan las condiciones para poder cumplirla. Cuando le preguntas, por ejemplo, a muchos judíos practicantes, ortodoxos, hasídicos, ¿ustedes están esperando al Mesías? Te dicen que sí, efectivamente están esperando al Mesías. Pero ojo, te dicen, estamos esperando al Mesías, un hombre perfecto, con unas capacidades extraordinarias, una especie de rey David, pero por 1000, elevado a la máxima potencia. Y Él va a someter a todos nuestros enemigos para que podamos seguir estudiando con toda tranquilidad la ley de Moisés. Y Él mismo, el Mesías, tendrá que subir al templo a presentar sacrificios por sus propios pecados. Lo lamento, pero ese Mesías no tiene nada que ver con el Mesías glorioso, triunfante, que nosotros estamos esperando de un momento a otro para estar por la eternidad con Él. Así que, mis queridos hermanos, cuando Pablo escribe esta carta, él tiene en mente que tiene la gente que salir de ese yugo, tiene la gente que salir de ese círculo vicioso de la ley, de cumplir y cumplir y cumplir, que nunca, por cierto, vas a cumplir con todo. Y entonces él dice esta expresión, hemos sido libertados del pecado.
Alguien nos ha redimido. Alguien nos ha comprado. Y ese alguien tiene nombre. Y es nuestro Señor Jesucristo. Como dije el otro día, ¿quién nos hubiera comprado a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos? ¿Quién vino a comprarnos a nosotros? Es como cuando yo le digo a los gente en Israel, cuando ustedes eran un montón de esclavos en Egipto, dígame qué nación viajó, cruzó el mundo entero para ir al faraón y decir, te los compro todos. Te compro todos los esclavos, los niños, los ancianos, los jóvenes, toda la familia. Te compro a todos los ancianos. ¿Cuánto es? Tanto. Y nadie iba a ir a comprar a aquel grupo, aquella masa de gente, de esclavos. Nadie los iba a comprar, nadie. Solamente Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo para que yo les enseñe cómo me pueden honrar y cómo me pueden servir. Y encima no solamente los compro, sino que les regalo un país entero para que sean libres y me puedan honrar y me puedan servir. Es algo increíble. Lo que Dios ha hecho con esa gente, lo que Dios ha hecho con ese pueblo, no lo ha hecho con nadie. Jesús no vino a comprar una tribu de indígenas del Amazonas perdida. Jesús no vino a comprar los esquimales ni la gente de Mongolia. Jesús vino a redimir a la raza humana, ¿verdad? Pero en ese caso puntual vino a buscar ese pueblo para que a través de ese pueblo todas las naciones de la tierra tuvieran la posibilidad de conocer al único Dios vivo y verdadero. Porque la única nación que enseñaba al mundo que hay un solo Dios era el pueblo de Israel. Si tú ibas, por ejemplo, a los filisteos, tenían un montón de dioses. Si ibas, por ejemplo, a los romanos, tenían un montón de dioses. Los griegos ni te cuento, los babilónicos, todos eran politeístas. El único pueblo de la tierra que en aquel momento cantaba a un único Dios, adoraba a un único Dios, honraba a un único Dios, eran ellos. Y a través de ellos pues vino ese conocimiento de un único Dios al mundo. Pero ahora es a través de lo que llamamos la iglesia, el cuerpo de Jesucristo, formado por hombres, por mujeres, por niños, por blancos, por negros, por ricos, por pobres, por gitanos, no gitanos, por todo tipo de personas. ¿Por qué? Porque el Señor abrió la posibilidad de que todos le conozcan, de que todos le honren y que todos le sirvan. Por eso cuando el apóstol Pablo se entera de que se están metiendo en la iglesia judaizante, gente que dice, sí, todo eso está muy bonito, todo eso está muy interesante. La obra de Cristo maravillosa, su muerte, su resurrección, pero aparte de todo eso, tienen que volver a cumplir la ley de Moisés. Y entonces ustedes pueden leer con detenimiento esta noche, en Hechos capítulo 15, cuando se levanta Pedro y le dice, ¿pero qué estáis haciendo, amados hermanos? Vamos a poner en el cuello de los gentiles una ley que ni nosotros ni nuestros padres pudieron cumplir. ¿Pero qué estamos haciendo? Vamos a poner unas cuantas normas de convivencia para que haya armonía, para que haya unidad entre los hermanos, pero no estemos obligando a la gente a cumplir la ley porque no la van a poder cumplir, queridos hermanos. La ley, el único que la pudo cumplir y nos liberó de ese yugo, ¿saben quién fue? Nuestro Señor Jesucristo, el autor de la vida, el que nos ha comprado y redimido con su sangre y nunca más nos echará en cara los pecados que hemos cometido. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, una persona que había sido criada toda la vida en la ley, de repente se encontraba con un estilo de vida nuevo. Es como si nos cogen a nosotros y nos llevan a vivir con los esquimales. Tenemos que aprender a vivir de nuevo. Tenemos que aprender nuevas formas de comer. Tenemos que aprender a vestirnos de una forma diferente, hablar de una forma diferente. Ya nuestra casa no va a ser nunca como ha sido. Ahora viviremos rodeados permanentemente de hielo por la mañana, por la tarde, por la noche. Tendremos que ir a cazar alguna foca para comernos el hígado crudo para no morirnos de frío. ¿Sí o no? Alguno dice, ¡ay, qué asco! Tendríamos que aprender un nuevo estilo de vida. O si nos cogen y nos llevan a una tribu del Amazonas o nos llevan a China. Es todo diferente, exactamente igual ahora es con Cristo. Todo es diferente. Antes era el ojo por ojo, el que la hace me la paga. Ahora Jesús dijo, bendecir al enemigo. Si te pide un vaso de agua, dásele un vaso de agua. Y dice, Dios mío, entonces, ¿qué es más difícil? ¿Estar bajo la gracia o estar bajo la ley? ¿No te gustaría en algún momento puntual de la vida, no digo siempre, pero ¿no te gustaría en algún momento estar bajo la ley?
¿No? ¿No te gustaría en algún momento haber sido un soldado del rey David? A mí me encantaría. A mí me hubiera encantado. Pero ahora el Señor dice, guarda tu espada, Pedro. A David le decía, saca tu espada. A Pedro dijo, guárdala, porque el que a espada mata, a espada muere. Es un estilo de vida completamente diferente, nuestra forma de pensar, nuestras prioridades, nuestros objetivos. Hay un versículo que les dije antes que siempre, desde que lo leí hace muchos años, me llamó la atención cuando Pablo dice, ¿y qué fruto os queda ahora de aquellas obras de las cuales ahora te da vergüenza hablar de ellas? Porque hubo momentos en nuestra vida que presumíamos de cosas que hacíamos o practicábamos, ¿sí o no? Yo sé que ustedes están en otro nivel espiritual y ustedes fueron toda la vida unos santos que no rompieron ni un plato, ¿no? Pero hay cosas que nosotros hacíamos que hoy en día nos daría vergüenza que la gente supiera que yo hice eso. Sin embargo, en aquel momento presumíamos, ¿no? Mira, anoche me acosté a las 8, a las 4 de la mañana, me emborraché y tú dices, pero no, yo no quiero que nadie sepa esa vida. O tantas y tantas barbaridades. Y Pablo dice, si ustedes ponen en una balanza todo lo que hicieron, ¿qué les quedó? Muerte. No les quedó absolutamente nada. Pero Pablo les propone algo muy interesante. Dice, así como antes ustedes usaban los miembros de vuestro cuerpo para la iniquidad, para el pecado, ¿por qué no los usan ahora para honrar y para glorificar a Dios? Imagínate un ladrón. Imagínate a alguien que se dedicó toda la vida a robar, un carterista, un genio, te roba la cartera y ni te enteras, te quitó el reloj y ni te diste cuenta. Y ahora Pablo dice, ahora te da vergüenza que la gente sepa que fuiste un ladrón, ¿verdad? ¿Por qué no utilizas esas manos ahora para salir a la calle y regalar evangelios? O para saludar a los hermanos, o para ayudar a una persona que se ha caído. Con las mismas manos que antes hacías daño, ahora puedes hacer mucho bien. O con las piernas que utilizabas para ir a hacer daño a los demás o hacer cosas de las cuales te avergüenza. ¿Por qué no vas ahora por el mundo predicando la palabra? En otras palabras, el Señor nos da la posibilidad no de arreglar lo que hemos roto, porque en algunos casos ya el pasado ya está. Pero como alguien dijo, no podemos arreglar el pasado, pero no arruinemos ni el presente ni el futuro. Porque ahora en Cristo nuestra meta, nuestro objetivo es otro completamente diferente al que teníamos antiguamente. Si nosotros en vez de haber nacido en el año que nacimos, hubiéramos vivido en la época del Antiguo Testamento, todo lo que hacíamos, todo lo que practicábamos, sería siempre mirando a alguien que vendría en el futuro a redimirnos, a derramar su sangre y a perdonar nuestros pecados. Nosotros, por el contrario, miramos en otra dirección. Miramos hacia la cruz, miramos hacia el pasado, hacia un sacrificio perfecto que se llevó a cabo en la cruz y que ya no tenemos que hacer más sacrificios. Por eso es terrible, me imagino que todos ustedes habrán visto imágenes en Semana Santa cuando hay personas que se dan con un látigo en la espalda, lo han visto, ¿no? ¿Hay alguien aquí que hizo eso alguna vez, que se dio así con un látigo? Yo no me imagino muchos aquí dándose latigazos en la espalda, pero no sé, a lo mejor hay alguno. O caminaste de rodillas, con cadenas, haciendo en Las Palmas, en una montaña que se llama la montaña de las Coloradas, en la isleta, ya lo suspendieron. Pero durante años había un señor que se crucificaba. No moría, ¿no? Pero se crucificaba. Y viendo uno esos esfuerzos y esos sacrificios, uno dice, no han entendido lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que con un sacrificio nos compró, nos redimió y ahora ha cambiado nuestro lamento en baile y nos ha convertido en hijos suyos en su familia. El otro día cuando estaban los hermanos ahí en la entrada con un andamio, poniendo un aparato de aire acondicionado que hemos puesto para tener también fresquito en la entrada de la iglesia, pusieron un andamio, estaban unos hermanos ahí trabajando con un andamio, pero el andamio que por cierto tenemos en la iglesia no tiene las ruedas. Saben que los andamios se les pone unas ruedas en las 4 patas para que lo puedas mover. Lo tenían que cargar y moverlo. ¿Y sabe lo que me vino en ese momento a la cabeza? ¿Saben lo que me vino a la cabeza? Las procesiones de Semana Santa. Cuando la gente se mete debajo y levantan aquello. Y yo digo, oye, ¿no habrá nadie en una cofradía? El hermano mayor, creo que lo llama. Oye, no habrá nadie que diga, chicos, esperen un momento, esperen. Que hace siglos que se inventó una cosa que es redonda.
que se llama rueda, que si lo ponemos en las cuatro patas del trono de quien sea, oye, que quieren ir debajo, métanse debajo, pero no tienen que cargar, sino que hacen así, lo mueven para adentro, para afuera, para atrás, para adelante, y es mucho más cómodo. Oye, a nadie se le ha ocurrido ponerle ruedas a los tronos de la Semana Santa. Oye, yo un día voy a ir a una iglesia y le voy a decir, mire, ¿podría hablar con usted? Le traigo aquí unas ruedas que compré en Leroy Merlin para que se lo ponga ahí y no esté con estos muchachos ahí que van a terminar de las cervicales y van a terminar con la lumbalgia, que van a estar 3 meses sin poder dormir. Pero me dice, no, es que el sacrificio es lo que toca. Si pone ruedas ya no hay gracia, porque lo que tiene que ser es el sacrificio. Pero no nos damos cuenta de que el mayor sacrificio que lo hizo Cristo por nosotros ya ha sido hecho y ya no tenemos que añadir nada, porque el añadir sacrificio es decir, estuvo bien lo que hiciste, pero te quedaste corto. Hay que añadir algo más. Gloria a Dios que no hay que añadir ni quitar nada al evangelio, hermano. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Y si usted ahora se quiere, en el buen sentido de la palabra, sacrificar, no lo haga para obtener méritos para la salvación de su alma o para el perdón de sus pecados, sino para ayudar a una persona, para predicar la palabra, para extender el reino de Dios, pero nunca añadiéndole a la obra de Cristo, porque la obra de Cristo no tenemos que añadirle ni quitarle nada, porque es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y él termina como conclusión este mensaje tremendo que le está dando diciendo, miren hermanos, lo dice otra vez, por segunda vez, ya hemos sido libertados del pecado. Lo dice en el versículo 22 y lo dice en el versículo 18, la misma frase, ya hemos sido libertados del pecado. Por lo tanto, ahora el fruto que tiene que dar tu vida, léalo conmigo, versículo 22, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación. Ese cambio progresivo que se tiene que producir en la vida de todos y de cada uno de nosotros. Si no sabes lo que es la santificación, piensa en lo que el otro día hablamos acerca de lo que se llama el fruto del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Gálatas 5, verso 22-23. Mas el fruto del Espíritu es, si lo saben, díganlo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto que ahora tú y yo tenemos que dar. Cada día tener más amor, cada día tener más misericordia, cada día tener más fe, cada día tener más mansedumbre. Ese es el fruto que tenemos que dar, ningún otro. Y finalmente dice, y el fin, ¿saben cuál es? La vida eterna. El fin no es practicar la ley para ver si Dios perdona mis pecados. No, porque te repito, la ley no era una meta. La ley era un medio para llegar a un objetivo. Y el objetivo es Cristo. Sin Cristo, la ley no tiene ningún sentido. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hay que cambiar nuestra forma de pensar en muchos aspectos para que podamos cambiar nuestro estilo de vida. Mientras alguien en la iglesia, alguien en el mundo crea que tus pecados no han sido 100% perdonados, seguirás siendo un esclavo. ¿Cuántos pecados nos perdonó el Señor a nosotros el día que nos arrepentimos y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal? Imagínate que tuvieras 50 pecados encima, dentro de ti en ese momento. ¿Cuántos ese día te perdonó el Señor? ¿Los 50? ¿No serían 38, 40, 35? Todos, hermanos, todos. Entonces, ¿por qué llevar un peso? ¿Por qué llevar una culpabilidad innecesaria? Si uno hace algo malo, es lógico que se sienta mal, ¿sí o no? Pero si Cristo me ha perdonado y soy libre, y Él ha dicho, terminada está la obra, consumado es, ¿por qué voy a estar yo llevando un peso, una culpabilidad sobre mis hombros que me aplasta, que me oprime y que me impide disfrutar de la vida? ¿Por qué? Porque no termino de creer, no termino de aceptar que la obra de Cristo fue perfecta y completa. Amén, hermanos.
Porque hay hermanos que viven angustiados y preocupados y cargados y tristes. Y hasta yo me atrevería a decir, fíjate tú, hasta amargados. Porque no se perdonan. Es que mira lo que hice, es que mira lo que hice, es que yo fui muy malo, yo hice mucho daño a la gente, yo hasta gané dinero con algunas cosas que hice mal y tal. Pero bueno, ¿hasta cuándo vas a estar así? ¿Hasta cuándo vas a estar así? Y el que vendía droga y algunas personas por consumirla murieron. ¿Ahora qué? Este muchacho ya no tiene esperanza, va a vivir toda la vida como un amargado. No, mira, el Señor le perdona sus pecados. Y el que vendió mercancía en mal estado diciendo que era la mejor del mundo y has pedido perdón al Señor. Y hasta a lo mejor has podido reconciliarte con alguien de los que engañaste o manipulaste. Pues ya está, borrón y cuenta nueva. Dice la Biblia que el que está en Cristo, el que está, no el que quiere, el que está, tiempo presente, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas, el pasado, pasado es. He aquí todo es hecho nuevo. Hasta que tú no te perdones a ti misma, tú no vas a ser feliz. Puedes venir a la iglesia, puedes cantar, puedes ofrendar, lo que tú quieras. Pero no se trata de eso. Se trata de decir, Señor, gracias, porque por fin, como dice el texto que tenemos aquí arriba, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo que necesitamos, hermanos, para poder vivir una vida cristiana victoriosa. Libertad. Libres de mis amarguras, de mis complejos, libres de mis temores. Porque a veces hablando con algunos cristianos, digo, pero ¿cómo tienen tanto miedo a cosas que no existen? Hay gente, cristianos, hablando con ellos, que me dicen, es que tengo miedo al día de mañana. Y yo cuando me dicen eso miro así para todos los lados y le digo, ¿y ese dónde está? ¿Dónde está el día de mañana? Preséntamelo, tráemelo, quiero conocerlo. No existe el día de mañana. Más bien dice el Señor, basta a cada día su propio afán. No existe el día de mañana, no existe. Hoy es jueves, por lo menos ahora mismo aquí en Canarias. Hoy es jueves, el viernes ya vendrá si es que viene. El pasado, ¿dónde está? Vamos a buscar al pasado. Vamos a traerlo el domingo cada uno y presentarlo a la iglesia. Mira, te presento mi pasado. No existe. ¿No os habéis dado cuenta? Esto es tremendo, porque la carta de Pablo a los romanos eso es una joya. Es una de las cartas más profundas de las que escribió Pablo. Y eso que no fue nunca pastor de esta iglesia, pero conocía a muchos hermanos de ahí. Cuando tú llegas al capítulo 8, él comienza a mencionar un montón de cosas que en un momento determinado te pueden poner nervioso. Por ejemplo, él dice, principados, potestades, son demonios. Demonios a los que tú serviste, demonios a los que tú honraste, pero que como ya no los honras a ellos ni les sirves, sino que ahora honras al Señor, pues te puede dar temor decir, uy, aquel demonio que yo tuve, aquel demonio que yo serví, o aquel demonio que yo tenía en mi casa, y etcétera, etcétera. Ni principados, ni potestades, dice el Señor. Ni lo alto, ni lo profundo. Ni lo presente. No, pasado no dice. Eso es otra cosa. Ni lo presente, ni lo porvenir. Vean la lista de lo que Pablo menciona, que repito, en un momento determinado nos puede poner nerviosos. Fíjate que no menciona la palabra pasado. Dice ni lo presente, ni lo porvenir. ¿Por qué no menciona el pasado? Porque nosotros no tenemos pasado en Cristo. Hasta que no interioricemos estas grandes verdades, no vamos a disfrutar de nuestro cristianismo. Estaremos como bloqueados. Sí, pero es que yo hice, es que yo dije, y seguimos con lo mismo. Hermanos, Cristo nos ha perdonado todos y cada uno de nuestros pecados. Ahora usted puede vivir tranquilo, puede comer en paz, puede dormir tranquilo, sin miedo de nada ni de nadie. Porque hasta cuando cierres los ojos no tienes que tener miedo alguno, porque el Señor está contigo y te va a proteger y te va a cuidar. Y si mientras cierras los ojos te mueres, pues bendita sea esa muerte, porque yo firmaría ahora mismo por morir estando dormido.
como un pajarito, ¿no? Así que, queridos hermanos, dígale al miedo, adiós, adiós. Vete a molestar a otro, a mí no. Ni el pasado, ni el futuro, ni el presente, ni ninguna cosa creada. Porque uno puede decir, sí, pero no mencionó esto, Pablo se lo olvidó. Pero para que la lista sea completa, dice, ni ninguna cosa creada. Es decir, todo lo que existe ya fue creado por el Señor y no se va a crear nada más, ¿eh? Ya todos los demonios ya están creados, todos los ángeles, todos los principados, todas las potencias. Dios no va a hacer una nueva creación. Entonces puede decir, claro, cuando vengan cosas nuevas que Dios va a crear o el diablo, entonces sí que voy a tener temor. Dice Pablo, ninguna cosa creada, ya se acabó la creación. Dios terminó el sexto día la obra creadora y ya no se va a crear nada más. Así que no tienes que tenerle miedo absolutamente a nadie. Yo sé que están surgiendo cosas nuevas por ahí, pero nos da exactamente igual, porque nosotros estamos libres en Cristo Jesús. La paga del pecado era la muerte, ya lo sé, pero dice aquí el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuándo empezó esa vida eterna? El día que te convertiste. Claro, hay un paso, hay una parada por el camino para entregar el cuerpo, ¿sabes? Entregamos el estuche, pero el alma y el espíritu vuelve a Dios y estaremos por la eternidad con Cristo. Así que comiencen, hermanos, a disfrutar de su relación y de su comunión con el Señor y no se pongan nerviosos por nada ni por nadie, porque el Señor nos dice que sois más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie conmigo en esta noche, mi hermano querido. Interiorice estas verdades, créalas, aplíquelas a su vida cada día y usted va a poder vivir en lo que Pablo dice también, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, puede ser que a lo mejor el Señor le ponga en su corazón el ir a alguien a pedirle perdón. Eso no hay ningún problema en eso. Porque una cosa son las ofensas, de las cuales habla la Biblia, y otra cosa son los pecados. Yo no le tengo que pedir perdón a nadie para que me perdone mis pecados, pero a lo mejor las ofensas sí. Y por eso dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, porque nos podemos ofender, pero los pecados solamente quien los puede perdonar es el Señor. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, gracias, gracias, porque soy libre, porque tú has perdonado todos y cada uno de mis pecados. Y yo hoy puedo disfrutar de una vida nueva. Como cantamos al principio, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay palabras para agradecerte, Señor, la obra preciosa y completa que tú has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a comunicar este tremendo mensaje a las naciones de la tierra. Ayúdanos, Señor, a difundir esta palabra de libertad a las vidas que están hoy esclavizadas por el pecado y por el diablo. Gracias, Señor, porque en medio de un mundo enfermo, de un mundo lleno de esclavos, nosotros podemos vivir libres, gozosos, alegres, porque el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Bendito sea tu nombre, Dios. El día que tú moriste, pagaste el precio de nuestros pecados. Y el día que tú resucitaste, Señor, delante del Padre,
El acta de los decretos que nos era contraria quedó rota para siempre. Aleluya. Hay poder en la sangre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dígale gracias por tu sangre, Señor. La sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, me ha limpiado de todos y cada uno de mis pecados. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, Señor, te adoramos. Gracias, Dios.